Comenzamos directamente con el Ateneo, con la discusión del caso clínico, que, bueno, creo que muchos ya deben haber tenido acceso. Es un caso clínico que presenta el Hospital Misericordia, discute el Sanatorio Allende. Los dejo entonces con Carla Ambrosi y con Tatiana Gieco, que son las que están a cargo de esta parte, de los Ateneos Managers Interclínicas. experimentadas si las hay. Realmente Claro se que sí. pasa organizando este tipo de eventos, así que es un lujo saberlo de la organización. Exactamente. Gracias, Elías. Muchas gracias, Ruth. Buenas noches a todos. Como recién decía Ruth, hoy van a participar 2 hospitales. Tenemos al Sanatorio Allende y al Hospital Misericordia. Es un caso que preparó el Hospital Misericordia, pero va a arrancar, digamos, la gente del Allende hablando, digamos, haciendo un resumen de lo que es el caso clínico para que la gente que no lo haya leído pueda introducirse en el tema y nos va a dar cuál fue su razonamiento. Va a comenzar Macarena Merino, que ella es residente de 4º año del Sanatorio Allende, y después la compañera Laura Goñi va a dar la devolución y la resolución del caso, que ella pertenece al Hospital Misericordia. Bueno, Macarena, si querés comenzar, si querés compartir pantalla. Bueno, buenas noches a todos. Hola, ¿cómo Buenas va? noches. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, como ya me presentaron, soy Macarena Merino, residente del Sanatorio Allende, y me toca discutir este caso del Hospital Misericordia. Tenemos un paciente de sexo masculino de 24 años de edad, oriundo de Córdoba capital, que vivía en el barrio Observatorio. Este paciente, como antecedentes personales, presentaba síndrome de Down, albinismo y displasia congénita de cadera, algunos antecedentes quirúrgicos, y como positivo dentro de los antecedentes personales tenía una madre con hipotiroidismo, diabetes tipo 2, hipertensa, y un padre fallecido por un tumor de columna junto a 3 hermanos sanos. El motivo de consulta de este paciente es disnea, es una anamnesis indirecta. El paciente es llevado por la familia por presentar un episodio sincopal acompañado de ansiedad y cianosis de inicio súbito, y además había presentado 12 horas de evolución, una disnea funcional clase 4. Los familiares negaban fiebre y otro síntoma acompañante. Al examen físico el paciente se encontraba estable hemodinámicamente, estaba normotenso, eufígmico, sin fiebre, pero presentaba una saturación de oxígeno de 91 aire ambiente que mejoraba con cánula nasal a 98 y un índice de masa corporal con una obesidad de 43. Al examen físico a nivel neurológico, el paciente estaba soporoso, alternaba con episodios de excitación psicomotriz, un Glasgow de 11 en 15 sin otra alteración. Dentro de piel y mucosas presentaba muguet oral, cianosis peribucal con signos de deshidratación, piel seca, descamativa y fase mongólica y abotagada dentro de lo positivo. Dentro de lo cardiorrespiratorio presentaba murmullo vesicular y vibraciones vocales disminuidas, predominio de base izquierda, ruidos cardíacos hipofonéticos y edema Godet 1, una cruz, en miembros inferiores. A nivel geniturinario, lo único que presentó fue un dolor a la palpación profunda en hipocondrio izquierdo en la región subcostal, sin otra particularidad del examen físico. Se le realizan una serie de estudios complementarios, entre ellos se encontraba un laboratorio donde tenemos una anemia normocítica normocrómica, una hemoglobina de 7,4 con un hematocrito de 24,8, una creatinina de 1,40 sin tener un valor previo, una PCR elevada en 42, un ácido láctico que no tenemos la unidad de medida, pero lo consideramos alto en 35, una presión de oxígeno arterial de 55 con hipoxemia y una saturación de 86%. Se le realiza una serie de imágenes, entre ellas una radiografía de tórax, donde se puede ver la cardiomegalia con el ensanchamiento de mediastino y los senos costodiafragmáticos libres. Este estudio se complementa con una tomografía, que es el único corte que tenemos, donde se objetiva el derrame pericárdico masivo con aplastamiento de la zona pulmonar. Se le realiza a su vez un electrocardiograma donde estaba con ritmo sinusal, una frecuencia de 75 latidos por minuto, con alternancia eléctrica.
Luego de esto se realiza la pericardiocentesis, donde tenemos un líquido turbio que poscentrifugado es límpido, con dentro de lo positivo proteínas totales aumentadas en 6,2, una LDH de 592 y la celularidad aumentada a predominio de polimorfonucleares en un 90%. Luego de esto se decide realizar post-pericardiocentesis un ecocardiograma transtorácico donde se objetiva el derrame pericárdico de leve a moderado con una fracción de eyección conservada, una insuficiencia tricuspidia leve, una presión pulmonar de 30 y una dilatación leve de la aurícula derecha. El paciente pasa a shock room y se le realizan pruebas diagnósticas. Bueno, resumiendo, nosotros estamos frente a un paciente de 24 años de edad con síndrome de Down y albinismo, con antecedente familiar de una madre con hipotiroidismo. Dentro de la clínica, el síncope, la cianosis central y la disnea, clase funcional 4 de 12 horas de evolución. Dentro del examen físico tenemos la desaturación de oxígeno, los signos de deshidratación con el muguet oral, la fascia abotagada, y a nivel cardiorrespiratorio la clínica del derrame pericárdico con este dolor subcostal en hipocondrio izquierdo. En los estudios complementarios, una anemia que parecería ser normocítica normocrómica, una PCR elevada, la función renal alterada que le interpretamos, ya que no tenemos valores previos como una insuficiencia renal aguda, hipoxemia y el derrame pericárdico masivo en las imágenes. Pudiendo resumir en un diagnóstico sindrómico, estamos frente a un paciente con insuficiencia respiratoria aguda, secundaria a un derrame pericárdico masivo, que está asociada a nivel de laboratorio con la anemia normocítica normocrómica, una insuficiencia renal de etiología probablemente aguda con esta PCR elevada. Bueno, el signo guión que nosotros tomamos para poder realizar esta disquisición diagnóstica fue el derrame pericárdico, que tiene varias clasificaciones, dentro de las cuales podemos mencionar según el tamaño, leve, moderado, severo, cuando es más de 20 milímetros por ecocardiograma, según la velocidad de instauración, lento, rápida, el tiempo en aguda de 4 a 6 semanas, subaguda más de 6 semanas y crónica cuando pasan los 3 meses, si genera o no impacto hemodinámico con taponamiento cardíaco, según las características del líquido y según la etiología, que pueden ser diversas, dentro de las más frecuentes, infecciosas por virus o bacterias, enfermedades inflamatorias sistémicas de origen reumatológico como la artritis reumatoidea o el lupus, algunas vasculitis, causas neoplásicas, cardíacas, traumáticas o metabólicas como el hipotiroidismo, que voy a desarrollar después. Bueno, lo que podemos decir del líquido pericárdico, ocasionalmente las características macroscópicas generan una utilidad diagnóstica, a diferencia por ahí de lo que ocurre con los criterios de Lye en el líquido pleural. Podemos orientarnos a posibles causas pudiendo diferenciar exudados de trasudados según los valores elevados de LDH o la relación LDH, el líquido pericárdico suero, o el valor de proteínas aumentadas. En caso de sospecha de pericarditis tuberculosa, no tenemos que olvidar la medición del ADA, que bueno, no está disponible en nuestro medio, pero tiene una utilidad diagnóstica de un 88% en sensibilidad y un 83% de especificidad. Ahora, desglosando un poco las posibles etiologías, estamos frente a un origen infeccioso. Las etiologías, como dije anteriormente, pueden ser virales, bacterianas o fúngicas. Dentro de los virus, las más frecuentes en este tipo de paciente por la edad es el citomegalo, virus herpes simplex o HIV. Raramente cursan con derrame pericárdico masivo, se acompañan por lo general de pericarditis. Dentro de las bacterias siempre hay que descartar Mycobacterium tuberculosis en países subdesarrollados cuando la epidemiología sea positiva o cuando tengan una presentación clínica típica, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso. El derrame pericárdico suele ser moderado a severo, y el diagnóstico definitivo obviamente va a ser el bacilo en el líquido o en el tejido pericárdico. Y las infecciones fúngicas, sospecharlas en áreas endémicas o en pacientes inmunocomprometidos. Nuestro paciente, a favor de un posible origen infeccioso, que no creemos que sea este caso, era solamente el líquido sugestivo de exudado y una PCR elevada, pero el paciente no tenía clínica compatible ni había tenido antecedentes previos de alguna infección respiratoria alta como para sospecharlo. Siempre que se sospecha el derrame pericárdico de origen infeccioso, hay que solicitar HIV, panel viral,
PCR para Mycobacterium tuberculosis si tenemos disponible, los cultivos de líquido y VAR en el líquido pericárdico. Dentro de las causas cardíacas tenemos el síndrome de infarto postmiocárdico, que actualmente es una etiología poco frecuente gracias a la reperfusión primaria, suelen ser silenciosos y de inicio agudo post-infarto. Y luego causas traumáticas post-pericardiotomía en pacientes posquirúrgicos de trasplante cardíaco, o causas traumáticas penetrantes por herida de bala o de cuchillo, o por procedimientos en el ámbito hospitalario. Este paciente no tenía antecedentes ni de lesión previa ni de invasiones, estaba completamente sintomático desde ese lado, y lo único positivo es el periodo que sospechamos que podía ser algo más subagudo o crónico. Otra de las etiologías a descartar son las causas metabólicas, que dentro de estas etiologías tenemos a la uremia, al hipotiroidismo, que es nuestro diagnóstico presuntivo más fuerte, que se presenta con mixedema. Estos pacientes rara vez cursan con pericarditis, sino que suelen tener clínica de derrame pericárdico de moderado a severo, lo que genera que el paciente no llegue a presentar un taponamiento cardíaco, por lo que es de evolución lenta y suelen ser más crónicos. Y otras enfermedades gastrointestinales como enfermedades inflamatorias o enfermedades de Whipple que generan también compromiso cardíaco. Nuestro paciente tenía todo, la verdad, para sospechar en un hipotiroidismo, la clínica con la fascia botagada, los edemas, esta alteración fluctuante del sensorio, su piel seca, el tiempo de evolución, que nos habla de algo más clínico, él estaba estable hemodinámicamente para la cantidad de líquido que se observaban en las imágenes, su antecedente de su madre con hipotiroidismo, y el laboratorio también era compatible con su anemia de trastornos crónicos y su falla renal aguda. En estos casos hay que solicitar perfil tiroideo, TSH, T4 libre, los anticuerpos, y si es posible una ecografía tiroidea. Otra de las causas en los derrames pericárdicos es de origen reumatológico. La artritis, el lupus o la esclerosis sistémica suelen ser las que suelen cursar con derrame pericárdico, más bien crónico y asintomático. Por lo general se acompañan de otras serositis. Este paciente, lo único positivo era el tiempo y la velocidad de instauración, pero no tenía otra clínica que pudiera hacer sospechar de algo reumatológico. Siempre que lo sospechamos, hay que pedir ANA, factor reumatoideo, complemento, C3-C4, ANCA y eritro. Y por último tenemos las causas oncohematológicas. Ay, discúlpenme que quiero correr. Bueno, no puedo abrir la otra pestaña, pero dentro de estas causas tenemos las neoplasias primarias o secundarias, que son las más frecuentes, las metástasis por melanoma, cáncer de mama, cáncer de pulmón, y las leucemias. Este paciente, lo positivo es su antecedente de albinismo, que suelen ser frecuentes en las leucemias, en los melanomas, su laboratorio con la anemia de trastornos crónicos y el tiempo de instauración. Negativo es que no tenía otra clínica, síntomas B, ni fiebre, ni sudoración, y las imágenes, lo poco que tenemos, no se veían signos de secundarismo ni adenopatías como para sospecharlo. Si es una de las causas a descartar, deberíamos pedir un laboratorio especializado por hematología, que en nuestro centro tenemos la suerte de tenerlo disponible, un frotis de sangre periférica y comenzar con ecografías abdominal o testicular para descartar secundarismo. Y misceláneas, dentro de las cuales se encuentran los fármacos o la radioterapia, pero nuestro paciente queda completamente descartado, no tenía ni antecedentes de medicación ni radioterapia previa. Llegando a hacer estas discusiones, nuestra impresión diagnóstica, nuestra sospecha más fuerte es que sea un derrame pericárdico secundario a un hipotiroidismo severo, y con el paciente que tenemos actualmente, por sus antecedentes, su clínica y sus estudios complementarios, creemos sumamente necesario, más allá de la anatomía patológica y los cultivos del líquido, poder pedir un perfil tiroideo con hormonas tiroideas, TSH y T4 libre, como dije anteriormente, y si está disponible, una biopsia pericárdica en su defecto. Bueno, para concluir, quiero agradecer a todo el servicio de clínica médica del sanatorio, especialmente también a Tatiana Gieco, que es parte del staff, y bueno, esa fue nuestra presentación.
Bueno, excelente, Maca. Acá es cuando me siento muy vieja, la verdad, porque yo me creía joven conociendo el Prezi, pero cuando veo este programa, buenísimo, no lo conozco. Creo que dice Geniali, ¿puede ser? Ese es el nombre. Genially. Geniali, bien, Es perdón. la primera vez, tenía miedo de ver cómo salía. No, la verdad que, bueno, referido a la clase que tuvimos antes, como otra herramienta para poder armar presentaciones, la verdad que súper dinámico y me parece que lo hizo muy, muy buena la clase. Excelente el razonamiento, la verdad que es súper completo. Y bueno, pensando, digamos, en el diagnóstico que ustedes ponen como en primer lugar, seguramente después hablaremos cuáles son las opciones terapéuticas y ver con qué rapidez tenemos que actuar en este paciente, ¿no? En un paciente que obviamente que es un paciente diferente porque tiene un diagnóstico de base que es un síndrome de Down, que, a ver, creo que todos nos quedamos pensando, vemos la tomografía y el paciente está como muy bien, ¿sí? Si bien ingresa desaturando, un paciente que está estable hemodinámicamente y cuando vemos la tomografía no nos coincide, ¿sí? Así que bueno, para razonar un poco de eso. Habían preguntado en el grupo, la gente de la Reina Fabiola, Doc Chamale. Sí, por ahí a lo mejor el aporte, no por el grupo, digamos, de Reina Fabiola específicamente, sino por la presentación. Me llama la atención por ahí, no se mencionan controles de la niñez de este chico. No sé, un canal atrioventricular que suelen ser por ahí frecuente en los Down, o cómo ha sido el crecimiento, desarrollo, si venía tratado, en fin. La verdad, para diagnósticos diferenciales hay varios, pero dejar la evolución natural de un hipotiroidismo a ese estado, bueno, a lo mejor en la presentación del caso me parece que va por ahí también incluido qué había pasado con este chico como historia, ¿no? O sea, si realmente está bien cuidado, si había habido dificultades para su control clínico periódico. Yo tengo oportunidad de ver una chica que tiene un trastorno de obesidad severa, que hoy en día tiene 42 años, un índice de masa corporal de 50, y llega a ese estado porque es imposible realmente chequearla. La única vez que se pudo chequearla fue porque hubo que anestesiarla simplemente para extraerle sangre, hacerle un electro y una ecografía abdominal, como para tener una idea de las dificultades por ahí que se plantean en algunas circunstancias cuando hay diagnósticos de enfermedades dentro de los cuales la conducta es el problema, la conducta del paciente. Pero bueno, de alguna manera me llama la atención, digamos, o qué fue de la historia de este chico previa, ¿no es cierto? Si realmente esto es un hipotiroidismo, ¿no? Bien. Ahí está Maxi, de la Reina Fabiola. Si nos quieren comentar un poquito cómo fue el razonamiento de ustedes, algo breve. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, nosotros ahí con los residentes de la Reina Fabiola estuvimos hablando un poco del caso, también al igual que la gente de la Allende lo abordamos partiendo del estudio de causas de derrame pericárdico masivo. También planteamos, bueno, como causas las neoplasias, descartar neoplasia de pulmón, sobre todo cáncer de mama o enfermedad de Hodgkin, muchas infecciones, pueden ser infecciones no tuberculosas producidas por distintas bacterias, hongos y bueno, también virus, pensando en Coxsackie o bueno, otras causas virales, bacterias, hongos, después también pensar un poco en causas autoinmunes, descartar lupus, artritis reumatoidea, síndrome de Sjögren, drogas, toxinas, también hay que pensar como causa, digamos, de derrame pericárdico masivo, causas traumáticas y bueno, también metabólicas, ahí quedaría englobado lo que sería el hipotiroidismo, también un derrame pericárdico, punto de partida de una pericarditis urémica. Hay un dato que falta en el caso clínico que nos pareció bastante importante, que es el ionograma. No tenemos ni sodio, ni potasio, ni cloro como para pensar en alguna alteración de la natremia. Lo que sería, cosas que nos faltarían a pedir, pensamos en estudio inmunológico, pedir inmunoglobulina, factor reumatoideo, C3 y C4 del complemento, ANA como para descartar un lupus, anti-RO y anti-LA, antimúsculo liso, AMA, también ANCAS como pensando en una vasculitis, y anticuerpos antimembrana basal globular. Pensamos en el estudio de lo que sería el perfil tiroideo, pidiendo una TSH y una T4 libre. Dependiendo de esos resultados, pediríamos anticuerpos, antiperoxidasa, tiroglobulina y TCI,
y bueno, algún estudio de imagen como para valorar tiroides, como una ecotiroidea. Como para completar imágenes, nosotros pediríamos un ataque de abdomen y pelvis, como para valorar un poco lo que serían glándulas adrenales. Estuvimos discutiendo bastante el caso y hay algunos datos, digamos, que nos llaman la atención, como por ejemplo el antecedente del paciente del albinismo y el antecedente de esta candidiasis en mucosa oral. Plantean, digamos, la existencia de un MUGET, y se nos planteó la posibilidad diagnóstica de hablar de síndromes poliglandulares autoinmunes. Hay 3 síndromes poliglandulares autoinmunes. En el síndrome poliglandular autoinmune de tipo 1, los pacientes se presentan con candidiasis mucocutánea crónica, generalmente recidivante al tratamiento médico, y muchos años más tarde suelen debutar con insuficiencia suprarrenal, con un Addison. Hay algunas otras manifestaciones que se podrían encuadrar en lo que estamos viendo, digamos, en este paciente, como un hipotiroidismo, y también se pueden presentar con vitíligo. Eso es una asociación bastante característica. En el síndrome poliglandular de tipo 2, los pacientes suelen presentarse con enfermedad tiroidea autoinmune, que se asocia también a vitíligo, y pueden presentar anemia perniciosa y otras manifestaciones clínicas. Por ahí hay varias manifestaciones que podrían encuadrarse en alguno de estos síndromes. En el síndrome de tipo 3 se presentan estas mismas manifestaciones, pero sin la insuficiencia suprarrenal. Así nosotros, como para descartarlo, pediríamos cortisol basal y ACTH. A partir de esos resultados también podríamos pedir anticuerpos, anticélulas adrenales, pero bueno, en realidad tendríamos que partir de ver cómo está el ionograma, como para ver si tenemos compromiso, digamos. ¿Qué más? Bueno, más o menos eso estuvimos discutiendo nosotros. Muy bien. No sé si Pablo querés comentar algo antes de que pasemos a la resolución. No, muy brevemente, bueno, felicitar, me pareció que la presentación estuvo muy buena, me encantó esta modalidad de presentación, no la conocía. Creo que es acorde, me da un poco de intranquilidad de que, a ver, un razonamiento rápido, yo creo que la instalación ha sido crónica de este derrame, evidentemente, porque si no hubiese originado un cuadro más grave en forma más aguda. Para instalar semejante cantidad de líquido tiene que haber llevado mucho tiempo. Considerar el hipotiroidismo como causa me parece muy atinado, aunque no me termina de conformar algunas características del líquido, y teniendo en cuenta, bueno, el antecedente de ser, bueno, síndrome de Down, albinismo, posibilidad de tumores, trataría de descartar mediante imágenes que no haya algún tumor que esté afectando la pleura visceral de alguna forma, perdón, el pericardio visceral o el epicardio, y trataría de clarificar un poquito esas imágenes, no sé si con una cardioresonancia o algún otro método o una resonancia, buscar ahí si no hay un tumor que esté afectando. Y a colación de la charla anterior me quedé pensando si esto es o no es gamificación. Gamificación, ¿no? Estaba recordando, y termino, que hoy es 2021, esto empezó en el 2012, esta modalidad, o sea, estamos cumpliendo 10 años de llevar esto. No sé si es gamificación, pero es mucho tiempo. Así que felicitaciones, Carla y Tatiana, por llevar adelante estos Ateneos en estas épocas. Gracias, Pablo. Bueno, Ari, vos estás primero. Hay 3 manos levantadas. Bueno, primero me llama la atención la manito, que mi manito es morocha. Felicitaciones para los que presentaron la discusión tanto de Maca como Maximiliano. Impresionante lo que hablaste en menos de 2 minutos, fue impresionante. Más allá de eso, de que yo voy a ser fiel a la semiología y a hacer la clásica. Creo que cualquier paciente que hubiera presentado cualquiera de las enfermedades inflamatorias, es decir, que produzcan reacción inflamatoria en el pericardio, claramente hubiera presentado una clínica un poco menos adaptada o con clínica ya sea dolor, fiebre, lo que haya sido, ¿sí? Paciente que no lo presentó. Pero tenemos un paciente con síndrome de Down, fácilmente podemos haberlo referido, ¿sí? Pero
no quiero olvidarme de la semiología clásica. Entonces, si yo tuviese una patología inflamatoria del pericardio, la que sea, inflamatoria autoinmune, inflamatoria infecciosa, de las que sean, de todo el abanico de infecciosas que conocemos, claramente tendría una clínica que lo acompañe. Este paciente se fue adaptando, entonces claramente, como dice Pablo, no nos olvidemos, probablemente sea crónico, ¿sí? Pero excelente razonamiento, increíble. Lo que pueden hablar, y la presentación esa también me hace sentir muy viejo. Gracias, Ari. ¿Tati? Bueno, no, yo una pequeña aclaración, obviamente participé de la discusión de los chicos porque, bueno, trabajo en el centro que le tocaba discutir y, bueno, curiosamente me formé en el centro que presentaba el caso, entonces traté de ponerme en una guardia del Hospital Misericordia en mi época de residente, y me pareció interesante y nos gustó, si bien Maca es cierto, lo dijo súper rápido. Algo interesante es que claramente coincido con lo que dijeron, la instauración de este derrame tiene que haber sido de subagudo a crónico, porque el paciente con 1.500 mililitros de líquido en el pericardio no tiene signos de taponamiento cardíaco clínico, si bien no tenemos un ecocardiograma prepunción, que también entiendo que no está disponible a lo mejor en el momento de la guardia, entonces lo pudieron hacer posterior, por ejemplo. Uno siempre tiene que plantearse cuál es el rédito de punzar un líquido pleural, porque haciendo investigaciones un poquito y leyendo sobre estas cosas, más allá de las causas y la cuestión teórica, es que realmente el rédito del estudio del líquido pericárdico, a diferencia del líquido pleural, es realmente significativo. Entonces, no es como los criterios de Light en el pulmón, que realmente un exudado o un trasudado. Nosotros no teníamos la celularidad del líquido, no sé si porque ustedes no la tenían informada o no, sabíamos que era predominio de polimorfos, pero no sabíamos cuántos líquidos, cuántas células tenía, pero bueno, inferíamos que podía ser elevada porque el líquido era turbio precentrifugado y límpido postcentrifugado, y hablando con la gente del laboratorio, las células inflamatorias o glóbulos rojos son los que dan ese signo, y las proteínas, esas características. Pero la verdad que me pareció interesante agregar esto, ¿no? O sea, claramente tenía 1.500 mililitros de líquido, y eso puede haber sido uno de los motivos por los cuales punzar, pero si no, siempre a veces las formas de estudiarlo son desde otro punto, y no solamente con la punción del líquido diferente del pulmón. Gracias, Tati. Doc Chamale. Es un solo aporte de rarezas. Hace unos años nos tocó a nosotros un caso muy similar, con la característica de que cuando se punzó el líquido salió verde, un líquido pericárdico verde, y terminamos haciendo un diagnóstico de una enfermedad rarísima que es la enfermedad de Castleman. En la enfermedad de Castleman, que bueno, el paciente no sobrevivió, era un diabético de 52 años en ese momento, con una obesidad muy marcada que comparte con este paciente, creo que tiene un índice de masa corporal 40 y pico, según había escuchado, pero bueno, era un diagnóstico poco esperable. El diagnóstico final se hizo por biopsia en este caso, pero lo quería destacar porque me quedó grabado de aquella ocasión una enfermedad de Castleman que está emparentada con fundamentalmente los tumores de células plasmáticas, ¿sí? Simplemente para pensar. Pero llamativamente el color del líquido era verde. ¿Por qué verde? ¿Te acuerdas que tenía...? ¿No? Era una celularidad aumentada, aparentemente la explicación era por bilirrubina, ¿sí? Y la instalación del cuadro clínico se hizo muy similar a esto que se está relatando, era una evolución cronificada. Yo recuerdo que el paciente, arrancamos un agosto con un derrame pericárdico que llamaba la atención, y el diagnóstico se terminó haciendo algo así como en mayo del año siguiente, ¿sí? Con un taponamiento cardíaco y, bueno, una situación, aún con seguimiento, que nos sorprendió, digamos, en el diagnóstico final. Tratamiento con citostático, o sea, el tratamiento de un tumor de células plasmáticas, pero no respondió el paciente. Bueno, vamos a pasar entonces a la resolución. Lauri, ¿estás por ahí? Sí. Bueno, Lauri, ¿querés compartir pantalla? Sí.
Bueno, buenas noches. Yo soy Laura Goni del Hospital Misericordia, y bueno, esta es la resolución del caso. Bueno, esta es solamente lo que ya han dicho, un resumen de lo positivo, que bueno, no, ahora en este momento ya está bien aclarado las cosas positivas. Bueno, el paciente ingresa al short room, donde permanece 24 horas, se hace también el diagnóstico presuntivo del derrame pericárdico secundario a un hipotiroidismo versus derrame pericárdico por alguna patología infecciosa versus a alguna enfermedad reumatológica, y también se describe, digamos, la insuficiencia respiratoria por un sospecho de una neumonía. Se solicitó el perfil tiroideo, reumatológico y serologías virales, y se inicia en forma empírica levotiroxina endovenoso e hidrocortisona, y un tratamiento empírico con ampicilina surlactana. La evolución de este paciente, se recibe una TSH de 100, una T4 de 0,04, se hace interconsulta con endocrinología, que informan un laboratorio previo de una consulta que tenía anteriormente en el 2016, que no había sido retirado por el familiar, con una TSH de 100 y una T4 de 0,02, similares a los valores previos. El paciente pasa en UTI, hemodinámicamente estable, mejoría del sensorio, de los edemas, con requerimiento de oxígeno a bajo flujo. Bueno, el ecocardiograma que teníamos a las 48 horas post derrames es un derrame pericárdico leve a moderado, una fracción de sección conservada, una insuficiencia de 3 cúspides leve y una presión arterial pulmonar elevada de 30. En una radiografía control luego de la pericardiocentesis, se observa desinfiltrado en el vértice del pulmón derecho, y luego de 5 días pasa a la sala común, donde ahí nos informan, bueno, el cultivo había sido estéril, no se observaban bacilos ácido alcohol resistentes, la anatomía patológica se observaban células inflamatorias, cumple un tratamiento con antibiótico empírico por 10 días, ahí se le realizó una procalcitonina que venía de 4,54, el paciente había empezado a elevar blancos, y unos gases arteriales con insuficiencia respiratoria, luego de la pericardiocentesis, que se valora por neumonología y deciden solicitarle oxígeno domiciliario, y posteriormente es dado de alta con posteriores controles con neumonología y endocrinología. Y bueno, entonces el diagnóstico que llegamos, bueno, un derrame pericárdico secundario a un hipotiroidismo. Bueno, para hablar un poquito del tema, bueno, encontramos algunos casos de un derrame pericárdico masivo en pacientes con hipotiroidismo y con síndrome de Down, y también en casos pediátricos hemos encontrado neumonía asociados a derrame pericárdico y en síndrome de Down e hipotiroidismo. Bueno, para hablar un poco del tema, bueno, el paciente también podría llegar a decirse que estaba en un coma mixedematoso por el sensorio, bueno, que sería la máxima expresión de un hipotiroidismo no tratado, que, bueno, resultante de una depresión grave, y ocurre cuando los mecanismos de compensación ante un hipotiroidismo descontrolado, que puede ser precipitado por un factor desencadenante. Bueno, la epidemiología en general es más frecuente en mujeres, ancianas, hablando del coma, y es más frecuente en los meses de invierno. Y bueno, se caracteriza por depresión del sensorio, hipotermia, hipotensión, bradicardia, hiponatremia y mixedema. Lo que, bueno, no habíamos aclarado del ionograma, no lo aclaramos porque, digamos, estaba dentro de parámetros normales, los resultados eran un sodio de 140, un potasio de 3,6, y un cloro de 101. Y bueno, y puede progresar a letargia, estupor y en algunos casos a coma. Y en general hay factores precipitantes como infecciones, exposición al frío, infartos, traumatismo. Bueno, en caso de que estuviera tomando T4 o supresión de la T4 o algunos fármacos. Bueno, en cuanto al hipotiroidismo y derrame pericárdico,
El derrame pericárdico masivo significativo es una complicación muy infrecuente del hipotiroidismo, existiendo en muy pocos casos taponamiento cardíaco o derrame significativo. Y bueno, en el caso de los pacientes con síndrome de Down, hay más casos reportados de derrame pericárdico, pero más frecuentemente en pediátricos, muy pocos casos en adultos. Y en cuanto al hipotiroidismo del síndrome de Down, es frecuente. En cuanto es medio dificultoso en cuanto a la historia clínica y el examen físico, porque hay muchos hallazgos que se encuentran tanto en el síndrome de Down como en el hipotiroidismo, por ejemplo, la piel seca, la tendencia al aumento de peso y la macroglosia. Por ahí algunos síntomas que pueden diferenciarse, por ejemplo la constipación, que este paciente después en una anamnesis sistémica nos refería a la madre constipación crónica. Y la Academia Americana de Pediatría recomienda en los casos de niños con síndrome de Down realizar la prueba de función tiroideas los primeros 6 meses de vida todos los meses, luego hasta los 18 meses y en forma anual luego de los 18 meses. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Lauri. Hay un comentario también de la doctora Tolosa, que nos plantea, digamos, que si había una anemia que era normo-normo, haber pensado en que haya tenido una falla renal, me imagino que haya tenido, además, digamos, de las causas que se plantearon, de que haya sido la insuficiencia renal una causa también de sobrecarga hídrica, lo interpreto de esa manera, ¿no? Y que haya podido tener o una complicación de una falla renal sobreagregada, como puede ser por un cuadro urémico, o me imagino por sobrecarga hídrica, ¿no? No sé, Tolo, si a eso te referís. Hola, no, era más que nada porque en el comentario, en la discusión, plantearon que la insuficiencia renal aguda pensaban que la insuficiencia renal pensaban que era aguda. Entonces, era más que nada apuntando a eso, que también podría ser crónica. Bien. Sí, nosotros no teníamos laboratorio previo de función renal, así que no por eso decía lo de con una anemia normo-normo, por ahí con una ecografía. Bien. Aparte también creo que de la reina Fabiola plantearon anticuerpos antimembrana basal glomerular, pensando medio como que todos se inclinan para el fallo renal agudo, que es posible, porque si tiene una infección o si tiene un cuadro prerrenal, muy probablemente sea, pero a mí particularmente, en una simple ecografía me gustaría ver el tamaño de esos riñones. Eso era. A favor de eso, tenía una urea no tan aumentada en relación al aumento de creatinina. Que puede ser, sí, tenía una urea de 34, pero claro, en un estado así, con una hiponatremia, la urea realmente no me... Y era obeso también. No, digo a favor de que sea algo más crónico, ¿sí? Ah, claro, sí. Sí. Bien, y me parece más que importante, ahora que ya sabemos la resolución del caso, lo que amplió la gente de la Reina Maxi, es decir, que tal vez no quede acá el caso, sino que tenga otro diagnóstico más y pensar en este paciente dentro del contexto de un cuadro de un síndrome poliglandular, ¿no? Porque si seguimos sumando otras características que tenía este paciente, podría encuadrarse en eso y explicar tal vez algunas otras cosas que le puedan suceder a este paciente. Así que me pareció más que importante ese dato. Sí, bien. Lo del albinismo y eso, sí. Sí, fue muy bueno. Y bueno, también más que importante también el tema de pensar este diagnóstico, que creo que bueno, es algo bueno que siempre hacemos en estos ateneos, de refrescar algunos diagnósticos que no son los más frecuentes. Un paciente que ingresa por una guardia con una depresión del sensorio, tener en cuenta, ¿sí?, el coma mixedematoso como una de las causas, porque el tratamiento lo tenemos bastante al alcance de la mano. Creo que todos tenemos la T4 endovenosa en la guardia. El que no lo tiene sabe que también lo puede hacer por sonda nasogástrica, duplicando la dosis. Así que, bueno, no tiene, digamos, muchas contraindicaciones, más que, bueno, generar un poco más de alguna taquiarritmia, y es más que importante, ¿sí? Así que está bueno como para refrescar dentro de todos nuestros diagnósticos, que es uno muy frecuente de ingreso en la guardia, dentro de lo que es una depresión del sensorio. Y podemos celebrar también que el caso se resolvió bien, ¿no es cierto? Ingresó con una hipoxemia severa, en insuficiencia respiratoria,
con un láctico elevadísimo, con No cianótico. estaba tan elevado el derrame. láctico, porque en el miso El valor de corte es distinto. es un valor de corte de 20, así que sería como un 3,5. Ah, bien, como un 3,5, está bien. Sí, nosotros Está cuando averiguamos los valores reales, abortamos misión de un montón de diagnósticos que habíamos pensado. Pero no, me parece que Está sí, bien. que estuvo bueno que hayan llegado al diagnóstico. No solamente como aporte, que por ahí pensamos que no describe tanto que no tenía clínica de fallo cardíaco. En los eventos que él tosía, no sé si lo viste, Carly, vos, pero en los eventos que él tosía, se bajaba el pulso, se ponía cianótico, la saturación bajaba, eran episodios que, porque al principio cuando ingresa el paciente, le ingresa por guardia, dijimos, ¿para qué lo traen? Porque encima ya había empezado la pandemia, creo, no me acuerdo si estaba en la época, en el lugar de aislamiento, dijimos, ¿para qué lo traen? Pero cuando vimos este episodio, al shock room directo, en aislamiento, pero al shock room, pues dijimos, el próximo hay que intubarlo, claramente. Pero, o sea, algo compensaba ese derrame, que el solo hecho de provocar la tos ya hemodinámicamente sí se manifestaba, y quizá ese pequeño aumento del ácido láctico está en relación a eso. Tal cual. Tenía una hipertensión pulmonar también, así que seguramente haya sido previo a eso y complejizaba un poco el caso también, ¿no? Asociado, supongo, a su síndrome de Down. Y yo creo que no se llegó a compensar las presiones después de terrible, ¿sí?, corazón que tenía. Si eso fue, digamos, en inmediato, si quedó o no con hipertensión pulmonar, puede que haya sido. Bueno, muy interesante la presentación, la discusión, el caso, pero hago una reflexión respecto al acceso a la salud de un paciente en estas condiciones que desde el 2016 tenía diagnóstico y no había accedido al tratamiento en forma ambulatoria, ¿no? Un poco sobre la educación del contexto de estos pacientes y la dificultad también de la llegada al hospital, no solamente en tiempo de pandemia, porque en realidad esto es pre-pandemia. Así que también un poco reflexionar sobre eso, ¿no? Y también todos los que somos clínicos, acá, creo que muchos de nosotros no estamos bien preparados para atender pacientes con enfermedades congénitas y con discapacidad. Porque muchas veces nos toca atender, claro, cuando son chicos que tienen parálisis cerebral, que tienen, el caso del Down, bueno, la mayoría es diferente, pero incluso, o los que tienen cardiopatías congénitas que llegan a la edad adulta, de repente te llegan al consultorio con 18, 20 años, y claro, el pediatra está acostumbrado, y nosotros a veces los clínicos no estamos tan bien formados en esto. Y yo te puedo decir que yo, es el tercer caso, es decir, ya vi un caso de derrame pericárdico masivo en un Down, en un congreso que lo presentaron los chicos hace 2 años, vi un paciente yo, y este es el tercer caso que escucho de derrame pericárdico masivo en síndrome de Down por hipotiroidismo. Es decir que nos estamos olvidando, ¿no?, de revisar bien, porque realmente la piel seca, más allá del síndrome de Down y todo, pero estos pacientes tienen la piel seca impresionante. O me ha pasado de ver pacientes con síndrome de Down y anemias severísimas, porque son mujeres que tienen un útero que cuando vos lo revisás parece un embarazo de 5 meses y tienen metrorragias severas. Nos olvidamos a veces, no tenemos el ensayo tanto de atender a estos pacientes. Creo que los tenemos que formar más en lo que son discapacidad en el adulto y enfermedades congénitas en la edad adulta, como clínicos a veces creo que es una asignatura pendiente, que el caso este también lo demuestra un poco. Excelente, sí. Y sobre todo porque la sobrevida de estos pacientes van a seguir incrementando a lo largo del tiempo. Entonces ya llegan a la edad adulta y nosotros debemos aprender sobre los pacientes, cosa que no tenemos. Lo mismo la insistencia que teníamos al principio de que esto era una enfermedad cardiovascular, cardiomegalia, que esto era insistente, como que insistíamos con que esto era una comunicación o algo por el estilo, eso que veíamos, y al final no. Eso, las cavidades no avanzaron. ¿La sangre era, se pensó que era por la punción? Eso no, como yo no me acuerdo, Laura, si puedes refrescar, porque no me acuerdo, como yo estuve, lo vi solamente al ingreso de paciente, no recuerdo esto. Sí, era más cero hemático, en el momento sí se pensó que era por la punción. Bien. Bueno, excelente.
estamos bueno. cerrando Exacto. el Ateneo, un Ateneo más, y bueno, la primera temporada del Congreso.